Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de este lunes 9 de agosto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a que sigan toda la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Una semana que inicia con mucha información, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Siete diputados permanecen aislados por COVID-19, 5 de ellos son de la fracción del PAC. Hospital Nacional de Niños está en alerta ante el aumento de casos de COVID en menores y de cuadros graves por el virus sincitial. Pese a que la inflación se mantuvo en aumento en los últimos 4 meses, entre junio y julio hubo una leve disminución en el precio de algunos servicios como la electricidad. La ONU advierte al mundo que el calentamiento global se acelera y genera consecuencias sin precedentes para la humanidad. Y el llamado del gobierno para que se prohíba definitivamente la exploración y la explotación petrolera en Costa Rica continúa generando discusión y dudas en el Congreso. Hoy lunes estaba previsto que este tema se discutiera, sin embargo, al final de la jornada esto no ocurrió y la prohibición de la actividad petrolera sigue pendiente de discusión legislativa. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien está en el Congreso y nos tiene el relato de lo que allí ocurrió. Buenas noches, David. Parece que el lobby petrolero tiene aliados en la Asamblea, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Pues sí, podríamos llamarlo así. Hay muchas dudas, hay varios diputados de diferentes fracciones que pues tienen cuestionamientos hacia la propuesta del gobierno y pues también hacia la propuesta que viene también de algunos otros sectores de las mismas bancadas legislativas que pues en algunas ocasiones se dividen por diversos temas y este es uno de ellos. Inclusive decirles, hace escasos minutos la ministra de Ambiente y la ministra de la Presidencia estaban ingresando acá al Congreso para hablar sobre esta temática, una reunión que tenía con la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, María José Corrales. Pero vamos a ver la siguiente información que pues nos amplía bastante sobre lo que está ocurriendo con este proyecto de explotación y exploración petrolera y más o menos los ambientes que se están viviendo ahorita acá en el Congreso con este tema que, como usted dice, hoy tenía que o existía la posibilidad de hablarse. Sin embargo, pues los contagios de COVID y los aislamientos que se han dado en algunos diputados, más pues podríamos decir alguna falta de voluntad política, evitaron que se diera. El proyecto que busca la prohibición de la exploración y la explotación petrolera aporta un gran valor en la ruta que el país ha tomado, una ruta que busca no solo la carbono neutralidad, sino la descarbonización y es coherente con todos nuestros compromisos para luchar contra el cambio climático. Con estas palabras, el gobierno de la República dejó claras sus intenciones de vetar la exploración y explotación petrolera durante el cierre de sesiones extraordinarias, proyecto que está en el Congreso además desde el 2017 y que ha sido retomado por esta administración, pero que no tuvo éxito durante esa última semana en que el gobierno tuvo el control de la agenda parlamentaria. Y es que este proyecto parece haber generado un eco importante más allá de nuestras fronteras, ya que la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dejó claro que este proyecto de ley es un interés país. Yo hoy me dirijo a ustedes en mi firme convicción no partidista a nivel nacional. Este proyecto de ley no representa ningún interés político de corto plazo, sino más bien el interés de proteger el fisco de nuestro país de una muy mala inversión en tecnologías que van de caída
y están llegando a su fecha de vencimiento a nivel global. Desde el Congreso, un grupo de diputados apoyan la iniciativa, aunque consideran que hay cuestiones que deben ser aclaradas. Liberación Nacional ha sido enfática en estar a favor de la prohibición de la exploración y la explotación tanto de petróleo como de gas natural. Lo que estamos planteando, y justamente vamos a tener conversaciones con la ministra de la Presidencia en esa línea, es buscar la ruta que pueda venir a generar que el expediente avance. Realmente este expediente, a como está redactado, también tiene algunos vicios, algunas fallas en las cuales no estamos dispuestos a negociar, que tenemos que modificar, como es el caso de Recope y el nuevo impuesto a los combustibles, que no estamos de acuerdo en tener un nuevo impuesto jamás en estos momentos, por lo cual tenemos que buscar procedimentalmente cuál es la ruta correcta para poder avanzar con la prohibición de los hidrocarburos, de su explotación y exploración de estos hidrocarburos. Entonces, en nuestro caso no es una cuestión oportunista o del último momento, sino es una lucha de largo plazo. Yo creo que efectivamente, si queremos salvar la vida en la Tierra ante la crisis climática, tenemos que cambiar nuestra matriz energética y dejar de quemar hidrocarburos y buscar fuentes alternativas de energía. Ese es el futuro para el mundo, para la humanidad. Costa Rica nunca ha sido un país petrolero. Todos los intentos de hacer exploraciones y explotaciones han fracasado. Nuestra riqueza está en lo verde, está en la biodiversidad, en nuestros parques nacionales, en el ecoturismo, en la protección de la naturaleza. Ante una de estas dudas, el gobierno explicó que están dispuestos a negociar y además señalaron que esto ya va más allá de un tema ambiental y es una oportunidad económica para el bienestar del país. Si bien hay preocupaciones de algunas fracciones sobre el tema de Recope, este es el primero que nosotros hemos puesto sobre la mesa como un tema en el que, por supuesto, estamos anuentes a excluirlo. Después hay algunas preocupaciones sobre si dejar petróleo, pero mantener gas. Esas discusiones hemos insistido en que lo más importante es llevarlas al plano técnico. Pero además yo quiero ser insistente en un argumento que la misma Cristiana Figueres ha planteado y así otros especialistas en estos temas. Esta ya no es una discusión ambiental, esta es una discusión económica y más allá de pretender que este sea el mecanismo que vaya a generar riqueza para nuestro país, lo que nos abriría esto es una gran cantidad de oportunidades, más bien para que nuestro país pueda desarrollarse con nuevas oportunidades a razón de esta apuesta verde que hemos hecho. Sin embargo, no todo es color de rosa con la propuesta, pues algunos diputados creen que es muy complejo el tema para manejarlo de una manera con celeridad. Nosotros creemos que un proyecto de esta envergadura y tan significante para el país, porque es un proyecto donde se vendría a cerrar la válvula no solo a la exploración y explotación del petróleo, sino al gas natural, no puede ser conocido de manera tan abrupta como pretende el gobierno. Ese proyecto hay que entenderlo en su máxima expresión. No se ha puesto sobre el tapete hasta ahora, por lo tanto el gobierno tiene que entender que la Asamblea Legislativa tiene que revisar, estudiar y pues ponerse de acuerdo en función del proyecto de ley que se quiere votar. No es de recibo que vengan a imponer tan de buenas a primeras y de una forma tan pues básicamente altanera la forma de estudiar, de ponernos a votar un proyecto de ley con un tema tan delicado, porque al final de cuentas es parte de una discusión que hay que tomar muy en serio y que tenemos que tomarnos el tiempo para poder discutir. La iniciativa busca prohibir el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para exploración o explotación del petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio costarricense, según indica el documento. Hoy se tenía previsto que se analizara la posibilidad de posponer la agenda que se tenía para ver este lunes. Sin embargo, las diversas dudas y además los casos de COVID-19 que se presentaron y los aislamientos que se dieron de los diputados llevó a posponer esta decisión hasta un nuevo aviso. Bueno, sin duda alguna este será un tema pues que esté haciendo mucho eco acá en el Congreso durante las próximas semanas. Pero bueno, también como veíamos en titulares, el diputado Víctor Morales Mora del Partido Acción Ciudadana
pues dio positivo al COVID-19 y esto hizo que pues la mitad de la fracción del Partido Acción Ciudadana también tuviese que ser aislada. Así también el nuevo diputado que fue juramentado hace menos de una semana, don José María Guevara del Partido Unidad Social Cristiana, y también Melvin Núñez del Partido Restauración Nacional. Así que bueno, las alertas se han encendido acá en el Congreso para pues buscar evitar un nuevo brote de esta enfermedad, y vamos a ver lo que nos dice el director acá de la Asamblea Legislativa sobre el manejo de los protocolos y qué se podría también estar haciendo. El protocolo lo hemos mantenido durante todo el tiempo que ha estado presente este COVID-19. La información que tengo del doctor Rodríguez, que es el responsable de todo este tema, bueno, es que el diputado Morales, como es conocido, salió positivo. Entonces se tomó la medida de aislar a los diputados que lo rodean a él en su curul, por nexo, por contacto. E igualmente con el personal de su oficina se mandó para la casa, y tanto el plenario como el despacho del diputado se les hizo una limpieza profunda. Con respecto a algún tipo de reunión que él hubiera tenido, porque los diputados constantemente tienen ese tipo de actividad, la recomendación del doctor es esperar para ver si algún funcionario presenta síntomas, los que ya hemos conocido durante todo este tiempo, para separarlos y enviarlos a su casa. Por ahora esa es la medida. Por supuesto que no nos enciende las alarmas, porque teníamos ya días que no nos había presentado un caso. Bueno, estas son las palabras de don Antonio Ayales con respecto a este tema. Como lo dice, estaremos nosotros también esperando los diferentes resultados de los diputados y además de los asesores, que como también lo menciona don Antonio, pues pasan reuniéndose con los legisladores, ellos van con otros legisladores, con otro personal de la Asamblea Legislativa, así que bueno, estaremos por supuesto al tanto de lo que suceda también con esta situación acá en el Congreso. Dos temas pues bastante importantes y pues estaremos dando seguimiento en Costa Rica Noticias. Ernesto, televidentes, esta es la información acá en las afueras del primer poder de la República. Si tiene alguna consulta, Ernesto, y si no, volvemos con usted al set principal de Costa Rica Noticias. Gracias, David Roberts, y definitivamente un tema que nos tiene en avances y retrocesos y alerta permanente. No hay que bajar la guardia, la pandemia no ha terminado y la actividad y los casos en el Congreso son una muestra de lo que ocurre a nivel país. Vamos ahora a otro pase en vivo con nuestro compañero Andrés Ortiz, ya que más de 10.000 personas de nacionalidad nicaragüense solicitaron la condición de refugiados en Costa Rica en solo 2 meses, entre junio y julio. En total, durante este año, más de 16.000 nicaragüenses solicitaron este estatus migratorio en la Dirección General de Migración. Andrés, adelante con la información, con el detalle. Así es, don Ernesto, buenas noches para usted y para los televidentes. Vamos a pedirle a nuestro compañero Marco Millape que pongamos en pantalla de inmediato los datos que nos ofreció la Dirección General de Migración y Extranjería, donde podemos ver el incremento considerable que se ha dado de solicitudes de refugio en el país de personas de nacionalidad nicaragüense. Vemos que en enero se solicitaron 1.202 casos, en febrero fueron 1.382, en marzo 1.340, en abril 1.222 solicitudes de refugio. En mayo se incrementa a 1.495, pero lo vemos en pantalla y en esta imagen como junio y julio han sido los meses en el que este año se han solicitado más refugio o han solicitado más refugio personas de nacionalidad nicaragüense. En junio 4.378 y en julio 5.699 solicitudes de refugio de personas nicaragüenses. Para eso nos encontramos con doña Fidelina Mena, quien es el representante de la ONG Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras. Fidelina, gracias por atendernos, buenas noches. Ustedes le dan constante seguimiento a todo el tema de migración en el país, han hecho trabajos importantes con los grupos de haitianos, venezolanos, cubanos,
con nicaragüenses y le dan mucho seguimiento a este tema. Doña Fidelina, buenas noches, gracias por atendernos. Usted me decía que ustedes han analizado este incremento que se dan solicitudes y se interpreta que la mayoría de estos casos son personas que huyen de la situación que se vive en este momento en Nicaragua. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por atender este tema, porque son temas de mucha relevancia para el país y para la comunidad internacional. En realidad, los incrementos que ustedes están viendo en la pantalla los podemos llevar, ir analizando en relación a los conflictos sociopolíticos que se encuentran a nivel regional. Uno de los países que más es golpeado en este momento es la situación de Nicaragua, que con la crisis del 2018 ha sido afectada, y posteriormente, cada vez que se acerca más la parte electoral, sociopolítico electoral, cada vez las personas son oprimidas por el gobierno que está en este momento de turno, lo que significa para ellos tener y buscar la necesidad de salir. No únicamente están saliendo hacia Costa Rica, pero Costa Rica, al ser el país que históricamente ha recibido más personas nicaragüenses, ellos buscan cómo estar acá, porque también se tienen grupos ya de personas conocidas acá y buscan cómo tener algún tipo de enlace y lo que llamamos reunificación familiar. Las personas que se vinieron en el 2018 están trayendo o a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos, y eso también se ve un poco el incremento. Otros de ellos que definitivamente políticos, como los periodistas que hemos atendido esta semana, ellos y sus hijos que se dedicaban a la parte de comunicación, por las acciones informativas que realizan, netamente informativas, son perseguidos y tienen que tomar la decisión de hoy para mañana a salir. También tenemos otro grupo que por el temor de regresar ya a su país, entonces han optado por hacer la solicitud de refugio. Lo que tenemos que reconocer acá a nivel internacional es que el refugio es un derecho, y al ser un derecho las personas pueden optar al mismo. Ya dependerá de su condición y de los elementos de persecución que tengan, ya sea que pertenecen a un grupo determinado o que tienen opiniones políticas. En el caso de Nicaragua es que se ve y valoran ya las autoridades como corresponden la figura del refugio. A sociedad civil no nos corresponde velar eso si analizamos los conflictos sociopolíticos, porque eso va a tener un impacto al acceso a la justicia, también en la parte de vivienda, en la parte de trabajo, ya cuando ellos necesiten insertarse en la parte estructural en Costa Rica. Doña Fidelina, esos datos que ofrece Migración de ese incremento en los últimos 2 meses se reflejan también en la atención que realizan ustedes. Recordemos que ustedes también atienden, ofrecen un tipo de servicio de ayuda a la comunidad migrante para realizar diferentes trámites, o por lo menos asesorarlos. ¿Eso se ha reflejado también en la cantidad de personas que ustedes han atendido? Sí, claro que se refleja. Todos los días, antes atendíamos 30, 35 personas al día, hoy en día estamos atendiendo entre 100 y 120 personas al día, con la necesidad de esta información jurídica y que también puedan accesar a las instalaciones de migración y extranjería. Hay que recalcar que en las Naciones Unidas, en este caso la figura del ACNUR, ha apoyado bastante al gobierno y ha hecho apertura de horarios en la unidad de refugio desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que eso es importante para que se pueda tener acceso a este tipo de derecho de manera mucho más fluido, ¿verdad? Porque las citas para una persona solicitante de refugio estaban para el año de marzo 22. Hoy en día, que se inyectó un poco más de recursos para que se contrate personal, las citas están a 1 mes, que es razonable para que estas personas se puedan insertar, y efectivamente el crecimiento se ve tanto en el acceso a la unidad de refugio ya como parte del Estado, institución, como las atenciones que hacemos las organizaciones y las agencias del ACNUR. Doña Fidelina, usted mencionaba de comunicadores, ha incrementado el número de comunicadores también que vienen de Nicaragua tratando de establecerse en Costa Rica, o por lo menos pedir refugio en Costa Rica. Sí. En la parte de los comunicadores, la parte de las áreas sociales como medicina y enfermería, y también la parte de relaciones internacionales, son como de las personas que son más atacadas, posiblemente porque tengan algún tipo de criterio más humanista o de relaciones internacionales, y la figura de poder comunicar la noticia como es, ¿verdad? Muchos de ellos son periodistas digitales y que obviamente en sus páginas y sus medios de comunicación indican la verdad, como debería ser en un medio de comunicación o en un país totalmente democrático, dando una noticia, y eso les lleva
a definitivamente ser perseguidos, ¿verdad? Ya hemos visto en diferentes noticias que se detienen a personas muy cerca, que han sido cerca del gobierno, del régimen, como llaman ellos, y ya una persona, un periodista, que si bien es cierto, da una noticia bastante objetiva, pues obviamente que no es tan reconocido, pues es mucho más fácil poder reprimirlo. Gracias, doña Fidelina. Con mucho gusto, muy buenas noches, y hacer un llamado, ¿verdad?, para que la comunidad internacional y la comunidad nacional podamos ponernos la mano en la conciencia, y eso es un asunto de humanidad. Entonces, pues apoyarnos entre hermanos. Gracias. Doña Fidelina Mena, de esta asociación, esta ONG que brinda apoyo a la comunidad migrante, y en este caso también nos hacía referencia a las atenciones que ellos han dado en las últimas semanas en torno a estas personas que han venido solicitando refugio en la Dirección General de Migración y Extranjería. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este tema, que también va paralelo con los otros casos de comunidades migrantes que vienen, por ejemplo, del sur del continente buscando llegar hacia el norte, específicamente a los Estados Unidos, que ese es otro tema paralelo en el tema de migrantes. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches a nuestro compañero Andrés Ortiz. Cambiamos de tema. El Hospital Nacional de Niños reporta que llegó a una saturación de espacio por el incremento de niños hospitalizados en las últimas semanas debido a la COVID-19 y al virus respiratorio sincitial. En el país, durante este año, han fallecido 6 niños por COVID-19. Las últimas lamentables 2 muertes ocurrieron la semana pasada. Es en este momento donde el Hospital Nacional de Niños reporta mayor número de hospitalizaciones por COVID-19. La cifra de menores contagiados que requieren permanecer en el centro médico comenzó a subir en mayo, cuando se contabilizaron 32 hospitalizaciones por el virus. En junio la cifra fue igual, mientras que en julio el número de menores afectados subió a 37. En lo que llevamos del mes de agosto ya son 7 los niños internados por el SARS-CoV-2. En total, durante todo el año son 158 menores que han requerido hospitalización. De ellos, el 79% han permanecido en salón general y un 21% ha requerido cuidados intensivos. Asimismo, 16 de estos niños han sufrido también el síndrome inflamatorio multisistémico. A la fecha, han fallecido 6 niños por COVID-19. Las últimas 2 muertes se dieron la semana anterior. Un llamado de atención a la población en el sentido de extremar medidas, de no sentir una falsa seguridad de protección por estar con la primera dosis de la vacuna, y que esta variante Delta es una variante mucho más contagiosa y que requiere que nosotros mantengamos la burbuja social, que respetemos lo que es el uso de la mascarilla y las medidas de higiene intensivas con lavado de manos con agua y jabón. El virus sincitial también está provocando emergencias entre los menores. Según el subdirector del Hospital Nacional de Niños, de la semana 1 a la semana 15 solo se habían registrado 14 pequeños que requerían hospitalización por dicho virus. Sin embargo, de la semana 15 a la semana 30, 104 menores fueron atendidos por este mal. Este virus afecta principalmente a niños menores de 2 años, en algunos de los casos generando bronquiolitis, requiriendo oxigenoterapia o bien ventilación mecánica asistida. Al día de hoy tenemos hospitalizados 12 pacientes en salón general y 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. También es importante mencionar que muchos de los pacientes tienen coinfección entre el virus respiratorio sincitial y el SARS-CoV-2, y que el primero, el virus respiratorio sincitial, probablemente es el que más afecta a la población pediátrica y el que está provocando en estos momentos la saturación que está viviendo el Hospital Nacional de Niños. Al día de hoy, 12 niños permanecen en salón general por este virus y 4 en UCI. El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de las enfermedades respiratorias en los niños pequeños. Entre los síntomas están nariz tapada, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos y fiebre. Es importante que usted tome en consideración asistir al centro médico cuando el niño tiene fiebre muy alta, secreciones nasales muy densas, o bien si el menor tiene problemas para respirar. Vamos a hacer un repaso en este momento sobre la situación del COVID en nuestro país.
En la jornada se registran 888 casos nuevos confirmados y el total de contagios desde que inició la pandemia llega a los 420.462 personas. En total, se lamenta el fallecimiento de 5.162 personas y en materia de hospitalizaciones, la caja registra 870 personas en salón, de las cuales 383 requieren de cuidados intensivos. Y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, el INCIENSA, encendió las alarmas ya que detectó el ingreso al país de los primeros 4 casos de la variante Lambda del coronavirus. Se trata de un niño de 2 años, vecino de Siquirres, un joven de 20 años de la Cruz de Guanacaste y 2 hombres de 50 años, residente, uno de Corredores y el otro de 51 años de Punta Arenas. Ninguno de los pacientes, según el INCIENSA, se encontraba hospitalizado al momento de que tomaron sus muestras. Entre los síntomas que presentaron están fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida de olfato. El linaje COVID fue detectado originalmente en Perú y es conocido por los científicos como C37. Vamos ahora a una pausa, la primera pausa comercial, y al regresar le contamos que pese a que la inflación se mantuvo en aumento en los últimos 4 meses, entre junio y julio hubo una leve disminución en el precio de algunos servicios importantes como la electricidad. Al volver de la pausa le contamos los detalles. BN Venta de Bienes pone en tus manos la nueva subasta digital, una nueva forma de comprar un bien en línea. Ingresa ya a bnventadebienes.com o baja la app BN Venta de Bienes y aprovecha las oportunidades. Juntos somos progreso. Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de CINAR, Costa Rica Medios. Audiotopía edición Bicentenario, una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y CINAR Costa Rica Medios. Te invita Colby, COSEBI. Hoy vengo a visitar a Diana, es una joven guapísima y talentosísima. Su empatía con los niños pequeños la ha llevado a trabajar a Gigi's House. Que yo doy masajes a los bebés. O sea, el masaje le tocaba dárselo a su papá, pues no lo iba a dejar con otras personas. Y le dieron su permiso para poder trabajar. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Los niños y niñas siempre deben estar acompañados. Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 30 minutos vamos a dar un repaso a la cotización de la divisa estadounidense. Para hoy, el precio de compra del dólar cerró en 616 colones con 39 centavos.
A la hora de las ventas, el dólar cotiza en 623 colones con 2 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Como le adelantamos antes de ir a la pausa, una noticia alentadora, levemente alentadora. En el mes de julio, la inflación tuvo una reducción del 0,21%, lo que generó que 289 bienes y servicios bajaran un 34% de precio. Entre las reducciones más significativas está el precio de la electricidad, que tuvo una baja en su tarifa del 5,81%. Después de 4 meses consecutivos al alza, la inflación bajó durante el mes de julio, así lo dio a conocer el INEC en el estudio del índice de precios al consumidor. En el 7º mes, la inflación tuvo una reducción de 0,21% comparado con el mes de junio. Los bienes y servicios que mostraron una reducción en el precio fueron el tomate con un 29%, el boleto aéreo con una caída del 13,80%, la electricidad con una baja de 5,81%, y la papa con una reducción del 10%. En total, en julio, un 34% de los bienes y servicios disminuyeron su precio. En cuanto a los resultados de julio, de los 289 bienes y servicios, un 34% disminuyó de precio, un 53% aumentó de precio y 13% no presentó ninguna variación. En cuanto a los artículos que generaron una mayor contribución a la disminución del indicador durante julio, destacan algunos casos como la electricidad, que presentó una disminución de 5,81% debido a un ajuste en las tarifas establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para el mes de julio. También destaca el caso del tomate, que disminuyó un 29% durante el mes, el boleto aéreo con una disminución de 13,80% en las tarifas. Entre los bienes y servicios que sí subieron de precio fueron el aceite con una alza del 18,60%, gas licuado con un aumento de 4,92%, bistec de res un 2,73%, automóviles nuevos 0,91%, alquiler de vivienda 0,23% y la gasolina 0,26%. Con estas cifras del mes de julio, la inflación de enero a dicho mes llegó a 0,55%, mientras que la inflación interanual de agosto del año anterior a julio de este año llega a 1,44%. Estas cifras de la inflación se mantienen entre las proyecciones fijadas por el Banco Central para este año, que son de un 3%. Y esta semana podría ser trascendental para la creación de un impuesto del 20% a los dispositivos electrónicos de fumado, como los vaporizadores. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales ha logrado avanzar en su propuesta de reformar la Ley de Regulación de los Vapeadores y Cigarros Electrónicos, donde se aprobaron 5 mociones orientadas a ajustar y precisar el texto final que estaría llegando al plenario legislativo. Con esta iniciativa, los congresistas estarían planteando que se imponga un impuesto del 20% a estos dispositivos y sus complementos, tales como los aceites que se utilizan para vapear. Bueno, en este momento nosotros el único problema que teníamos, y que ya lo sabíamos que iba a ser así, fue lo que la Procuraduría General de la República dijo que era un impuesto abusivo, lo que estábamos poniendo que era un 40%. Ya lo logramos bajar, un consenso con la Comisión de Sociales, y creo que tenemos un 20% que creo que es una muestra de lo que se puede hacer, y inclusive lo mandamos a la Procuraduría a ver qué dice la Procuraduría en sí. Si la Procuraduría está de acuerdo con ese impuesto que estamos poniendo, entonces le daríamos el primer debate, si Dios quiere, en la primera semana de agosto.
Desde la Asociación Costarricense de Vapeadores consideran que esto será una traba a un producto que es beneficioso para dejar de fumar. Creemos que este impuesto adicional vendrá a obstaculizar lo que es el acceso a un producto de reducción de daños, el cual ha probado ser efectivo no solo para reducir el daño cuando se cambia por el cigarro de combustión, sino para cesación tabáquica. Más de 60 instituciones a nivel mundial han corroborado lo que dice el Colegio Real de Médicos de Inglaterra, el cual en el 2015 esta institución de 500 años de prestigio y 35,000 médicos asociados salió al mundo a decir y a comentarles que el cigarro electrónico era al menos 95% menos nocivo que el cigarro de combustión. La iniciativa es apoyada por el Ministerio de Salud, quienes argumentan que los vaporizadores expiden glicerina y pueden producir neumonía, situación que desde Asovape no creen. Nuestros diputados han recibido un asesoramiento bastante negligente donde se ha incluido el alarmismo a lo que es una neumonía lipoidea para los que utilizan los productos de vapeo nicotina, pese a que esto es completamente imposible debido a que los productos de vapeo nicotina no tienen grasas o lípidos, sino tienen solo sustancias hidrosolubles. El impuesto, según sus proponentes, pretenden desincentivar el uso de estos aparatos y aportar más dinero a la Caja Costarricense del Seguro Social. Cambiamos de tema. El Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Emergencias le dan seguimiento a un sistema de baja presión en el Océano Atlántico que podría fortalecerse como tormenta tropical. De momento, este fenómeno no estaría afectando al país. Este es el sistema de baja presión que este lunes se encontraba en el Océano Atlántico cerca de Barbados y que se estima que en las próximas horas se fortalezca convirtiéndose en tormenta tropical. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se desplazaba este lunes hacia las Antillas Mayores a 15 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos le da un 70% de probabilidades de convertirse en los próximos 2 días. Sin embargo, por el momento, en el Instituto Meteorológico Nacional descartan que pueda presentar afectaciones sobre el territorio nacional. Bueno, en estos momentos tenemos una onda tropical, que sería la onda tropical número 23 en el Océano Atlántico, muy cerca al Mar Caribe, fortaleciéndose, y esta condición de que se esté fortaleciendo hace que haya alrededor de un 70% de probabilidades de que se transforme, de que se convierta en tormenta tropical, es decir, de que se convierta en un ciclón tropical. Esperamos que la afectación de este sistema sea básicamente por todo el norte del Mar Caribe, afectando a las Antillas Mayores. No va a tener ningún tipo de influencia ni indirecta ni directa sobre Costa Rica, y además de eso no se prevé que sea más allá de una tormenta tropical, es decir, no se prevé que se intensifique para que se convierta en un huracán. La temporada de ciclones tropicales y huracanes se encuentra activa y finaliza hasta el 31 de noviembre. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con toda la información internacional. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo.
A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes. Luis Marín logró lo que tanto soñó, ser el técnico de alajuelense. El otrora capitán Manudo llega a sustituir a Andrés Carevic con la obligación de lograr ese título 31 y darle espacio a las figuras jóvenes que desde hace meses tocan la puerta de la titularidad. La liga estuvo menos de 2 días sin técnico, porque este lunes uno de sus ídolos asumió el banquillo tras la salida de Andrés Carevic, quien dejó el equipo después de un mal inicio de torneo. Alajuelense apuesta a un cuerpo técnico de la casa. Luis Marín será el encargado de dirigir el barco Manudo y será asistido por otra figura con mucha historia, Harold Wallace, quien dejó la Liga de Menores de la Selección Nacional de Costa Rica para buscar el título 31. Para Marín será la 4ª experiencia como entrenador de un club costarricense, tras su paso por San Carlos, Santos y Herediano. Con estos 3 clubes dirigió 118 juegos y obtuvo un rendimiento del 46%. Al frente de los norteños logró el primer título para los Toros del Norte en el Clausura 2019. En el certamen siguiente fue cesado tras ganar solo uno de los 10 primeros partidos. Luego pasó a dirigir al Santos de Guapiles, al que llevó al segundo lugar en el campeonato pasado, antes de renunciar para asumir la rienda de Herediano, al que llevó a disputar la final. Marín además tiene experiencia en selección nacional, ya que fue asistente de Jorge Luis Pinto y de Oscar Ramírez en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 respectivamente. Me llega creo que un excelente momento, creo que soy muy contento, me siento totalmente capacitado para estar aquí y dirigir este proyecto hacia adelante junto con Harold. Entonces creo que estamos en un momento justo, un tiempo, como decimos, el tiempo de Dios es este y aquí estamos con muchas ganas. Agustín Lleida explicó que la experiencia de Marín en el campeonato nacional y su paso por la tricolor fueron las principales razones para el nombramiento. Entra a conferencia. Yo era Luis, un candidato que siempre hemos tenido en la cabeza porque ha venido haciendo muy buen trabajo. La trayectoria creo que ha dado para que hoy esté aquí, merezca estar aquí al frente de este proyecto. Lo hizo muy bien en los equipos que pasó, lo hizo muy bien en San Carlos, donde logró ser campeón. A partir de ahí luego fue a Guapiles, lo dejó bien colocado cuando tuvo que salir. Y en el último club pues llegó sobre la marcha en una situación complicada y consiguió revertir la situación y llevarlo a la final. Sumado a ello, pues tiene la experiencia de selección nacional durante 8 años. Los 2 primeros juegos de Marín como técnico rojinegro serán ante sus últimos 2 equipos. El jueves Alajuelense visitará el Eva del Rodríguez para enfrentar a Santos, mientras que el sábado recibirá al Herediano. Eso sí, Marín no podrá estar junto a sus jugadores en estos 2 juegos debido a una sanción. El técnico fue expulsado en el juego de vuelta de la final del torneo de clausura 2021 entre Herediano y Saprissa. Su debut en el banquillo erizo sería el próximo martes 17 en la visita a la Asociación Deportiva Guanacasteca. En otros temas ya se definieron las horas y sedes en las que Costa Rica estará jugando su pase al Mundial de Qatar 2022. La CONCACAF ya definió el calendario en el que se estará jugando esta octogonal. Así las cosas, la selección de Costa Rica tiene claros todos estos días y estará abriendo su camino rumbo a Qatar el jueves 2 de septiembre ante Panamá en el estadio Rommel Fernández a las 7:05 hora costarricense. 3 días después, la tricolor recibirá a México en el Estadio Nacional a las 5 de la tarde y cerrará la primera ronda de partidos el 8 de septiembre en casa
ante la selección de Jamaica. Los horarios y estadios de la segunda vuelta, que se estarán jugando hasta el próximo año, se estarán definiendo más adelante según dispuso la CONCACAF. Uno de los detalles a tomar en cuenta es que algunos estadios no tendrán presencia de público, al menos en el caso de Costa Rica, dado a que todavía no hay un protocolo para la presencia de aficionados. Y el Paris Saint-Germain se armó un equipazo con el fin de recuperar el título de la Liga Francesa y por fin conseguir la anhelada orejona de la Champions League. El equipo parisino sería temible si se llega a dar la llegada de Lionel Messi. El PSG no fue finalista de la Liga de Campeones de Europa, ni siquiera es el campeón del torneo de su país, pero hoy cuenta con una planilla de altos quilates. El equipo de la capital francesa se reforzó como nunca. A grandes figuras como el costarricense Keylor Navas, los brasileños Marquinhos y Neymar, el italiano Marco Verratti, el argentino Ángel Di María y el francés Kylian Mbappé, para esa temporada sumó a varias figuras de primer nivel. En la portería llegó el italiano Gianluigi Donnarumma, quien con apenas 22 años fue la principal figura en el título de la Eurocopa de su país. De esta forma, el técnico Mauricio Pochettino podrá escoger entre dos de los mejores guardametas del mundo. La zona baja se ve fortalecida con la llegada del español Sergio Ramos y del lateral marroquí Achraf Hakimi. Para el medio campo llegó el capitán de la selección de Países Bajos, Georgino Wijnaldum, procedente de Liverpool. Por si fuera poco, ahora los ojos están sobre Lionel Messi, quien dejó el Barcelona y es casi un hecho que será el nuevo refuerzo del conjunto parisino. Hoy el Paris Saint-Germain tiene la segunda planilla más valiosa del mundo, solo superada por el Manchester City. Según datos del sitio especializado Transfer Market, el conjunto inglés tiene un valor cercano a los 1.180 millones de dólares, mientras que los jugadores del PSG valen en total 1.077 millones de dólares. Con Messi superarían esa cifra. Al argentino lo esperan con ansias en Francia, al punto que los aficionados se han aglomerado en las afueras del aeropuerto de París y del Estadio Parque de los Príncipes, esperando su llegada, o por lo menos noticias del astro argentino. Mientras tanto, el PSG ya disputó su primer juego de la temporada y no fue nada fácil. Venció 2-1 en su visita al recién ascendido el Troyes, que empezó ganando a los 9 minutos antes de que los parisinos remontaran con tanto de Hakimi y del argentino Mauro Icardi. Keylor Navas fue titular, a la espera de que Donnarumma esté disponible y que el técnico decida cuál de los dos será el dueño del arco. Siempre en el campo internacional, como desde el primer día de Tokio 2020, los japoneses tuvieron que conformarse con ver los Juegos Olímpicos desde lejos. Una parte de los nipones asegura que los beneficios fueron mayores a los sacrificios, pero otros argumentan lo contrario. Se apagó la llama de los Juegos Olímpicos más atípicos de la historia, y los japoneses vivieron la ceremonia de clausura como casi todo el evento, desde lejos. Sin visitantes extranjeros ni público local en la mayoría de los eventos, el aliento desde las gradas fue el gran ausente. Pero pese a todo, una parte de la población se muestra satisfecha. Tuvimos muchos problemas como el coronavirus, pero es bueno que hoy lleguemos a la ceremonia de clausura sin haber tenido mayores problemas. Personalmente estoy muy feliz de que los atletas japoneses hayan ganado un número récord de medallas de oro durante los Juegos. Vemos que el virus se está propagando, lo que es un problema serio, pero sigo pensando que lo que obtuvimos de los Juegos Olímpicos fue más de lo que sacrificamos. Sin embargo, las protestas de algunos grupos contra el evento fueron constantes del primer día al último. Durante los Juegos, los casos de coronavirus aumentaron en todo el país, alcanzando niveles inéditos. Los contagios fueron sobre todo entre residentes en Japón, y según datos de la organización, desde el 1 de julio hubo solo 430 positivos entre las casi 52.000 personas acreditadas para los Juegos. La gobernadora de Tokio cree que el evento contribuyó a limitar los desplazamientos de los habitantes, ya que muchos se quedaron en casa para seguir las competiciones por televisión. Pero expertos sanitarios sostienen que la cita olímpica tuvo un efecto indirecto en la curva de infecciones, porque muchos bajaron la guardia ante el virus. Los Juegos Olímpicos de Tokio ya son parte de la historia, pero todavía restan los Paralímpicos, que comenzarán el 24 de agosto.
Bueno, con eso llegamos al final de los deportes. Don Ernesto, al final se realizaron estos Juegos Olímpicos y falta, como lo decía en la nota, 24 de agosto empiezan los Paralímpicos, donde también vamos a tener representación tica. Realmente una bocanada de aire fresco para mí en la pauta informativa, tener noticias edificantes de gente que se esfuerza, de gente que lo hace con lealtad, de gente que se apoya a sus compañeros dentro de una agenda noticiosa a veces tan cargada de noticias negativas. Y del COVID. Los Juegos Olímpicos fueron una maravilla. Así es. Los hicieron. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recojan los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Me dijeron que el camino sería largo, que habría que manejar por horas, que después tendría que abandonar las comodidades de mi auto y continuar caminando por senderos empinados y resbalosos, que en el lugar no encontraría nada. Lo que nadie me dijo es que sería la nada más hermosa que habría visto en mi vida. Miradas sin filtro. Los viernes a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Y el calentamiento global es peor y más rápido de lo que habían previsto los científicos hasta ahora. Alrededor de 2030, 10 años antes de lo que se estimaba, el planeta puede alcanzar el temido umbral de 1.5 grados Celsius con riesgos de desastres sin precedentes para la humanidad, ya sacudida por canículas, incendios e inundaciones. El calentamiento global se acelera más de lo temido. Según un informe de expertos de la ONU conocido el lunes, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial cerca de 2030, una década antes de lo previsto 3 años atrás. A menos de 3 meses de la cumbre del clima COP26, los científicos responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes y graves. En segundo lugar, el informe muestra que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta. Y por último, explica que se requerirá una reducción fuerte, rápida y sostenida de CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. El planeta ya ha alcanzado el umbral de más 1,1 grados Celsius y empieza a constatar sus consecuencias. Fuegos que arrasan el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China o termómetros que rozan los 50 grados Celsius en Canadá. El grupo de expertos advierte que incluso limitando el calentamiento, las olas de calor, las inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma sin precedentes, tanto en magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año en el que ocurren. Ante la necesidad de reducir las emisiones, todas las miradas apuntan a la cumbre de dirigentes mundiales en Glasgow en noviembre.
Los científicos pueden publicar estos informes, pero en última instancia la acción debe ser dirigida por los gobiernos. El G20, que forman los países más grandes del mundo, debe tener un compromiso ahora de reducir las emisiones a la mitad para 2030. La segunda parte del informe, prevista para febrero de 2022, mostrará el impacto de estos cambios y cómo la vida en la Tierra se verá irremediablemente transformada en 30 años o incluso menos. La tercera parte abordará las posibles soluciones y se espera para marzo, pero el camino a seguir ya es conocido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que México se ha ofrecido a albergar el diálogo con la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, y que se está debatiendo la agenda para esta reunión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el domingo que México se ofreció como sede del diálogo entre su gobierno y la oposición venezolana. El gobierno mexicano ya había anunciado el jueves que su país podría ser sede de las conversaciones. Ese diálogo ya tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda que están debatiéndose. Y en los próximos días se anunciará la fecha. Maduro ha expresado su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran el presidente encargado del país, tras desconocer la reelección del mandatario venezolano en 2018, que consideran fraudulenta. Guaidó también ha dicho estar preparado para sentarse con el gobierno. Exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales. Maduro había condicionado su participación al levantamiento de sanciones económicas que incluyen un embargo al petróleo venezolano, que le ha cerrado vías de financiamiento en medio de una dura crisis económica. No, nosotros no tenemos ninguna comunicación con la Casa Blanca. En épocas de Trump tuvimos mucha comunicación con la Casa Blanca, con Elliot Abrams, con el Departamento de Estado. Hoy por hoy no tenemos ninguna comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea ya han expresado su disposición a revisar las medidas coercitivas si avanzan las discusiones en pro de elecciones creíbles. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar, buscando recuperar reconocimiento internacional. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, aunque esas conversaciones se agotaron sin acuerdos. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó una nueva caravana junto a motociclistas simpatizantes en Brasilia, tras una semana de tensiones institucionales por sus ataques al sistema electoral. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó el domingo una nueva caravana con motociclistas simpatizantes. Cientos de partidarios lo acompañaron en un recorrido por la región central de Brasilia y por ciudades cercanas a la capital. Yo voté por Bolsonaro y pensé que era genial hacer esta caravana y no creo que haya nadie mejor para gobernar nuestro país. Bolsonaro, de cara a los comicios de 2022, donde busca reelegirse, asegura que hubo fraude en las 2 últimas presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018. Así que pide que las urnas electrónicas impriman un recibo de votos, con el fin de que puedan contarse físicamente. El patriota verdadero está en la calle. Voto auditable ya. El país no aguanta más tanta interferencia de poderes. ¡Viva Bolsonaro! ¡Viva Brasil! No tengo duda de la primera vuelta. Si no lo sacan de la contienda, tomará esta primera ronda. Y si es necesario, una intervención militar ya. Y si necesario fue intervención militar ya. Los reiterados cuestionamientos de Bolsonaro a la legitimidad de las elecciones llevaron a la justicia electoral y a la Corte Suprema a abrir investigaciones en su contra la semana pasada. El mandatario amenazó con la posibilidad de emplear un antídoto fuera de la Constitución,
contra esos procedimientos judiciales a los que considera ilegales. El presidente enfrenta además una investigación por sospechas de que ignoró acusaciones de corrupción en la negociación por su gobierno de dosis de la vacuna india Covaxin, y el Senado Federal busca las causas del fracaso de su gestión de la pandemia, que se ha cobrado más de 560,000 vidas. A las 8 en punto de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por darle actualidad y también contexto. En unos minutos voy a conversar con la diputada Paola Valladares del Partido Liberación Nacional. Vamos a hablar sobre la escandalosa gestión de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP. Un caso realmente alarmante. No se vaya, que ya volvemos con esta entrevista de fondo. Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular. Buen punto. Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos